Señora vicepresidenta, alta comisionada, señoras ministras, señor ministro, autoridades, queridos amigos y amigas, señora Alaa Salah, hoy conmemoramos el Día de los Derechos Humanos y es un día que tiene al mismo tiempo una parte de celebración de lo que se ha conseguido, y tiene al mismo tiempo una parte de reto, lo que queda por conseguir, que es mucho. Este año se da además la particularidad de que el Día de los Derechos Humanos coincide en este año con el 30 aniversario del Convenio de los Derechos del Niño y con los 40 años de la Convención de la Eliminación de todas las formas de discriminación de la mujer. Quiero agradecer una vez más al director de Casa de América por su acogida y porque nos ceda una vez más este marco incomparable de la Casa de América para esta ocasión. España es un país firmemente comprometido con ambas causas, los derechos del niño y la lucha contra la discriminación de la mujer. Eso es hoy más importante todavía porque emergen nuevos retos que entorpecen esta causa. Por ejemplo, el cambio climático, en los que estos días estamos en Madrid celebrando la reunión del COP25. Pero quiero subrayar la firme convicción de que en esta lucha Naciones Unidas y el Convenio de lucha contra la discriminación, contra todas las formas de discriminación de la mujer, ha sido sumamente innovador y ha, en muchos sentidos, influido y dado el fondo que necesitábamos en este país para el desarrollo normativo y para el desarrollo de las políticas que han ido poco a poco desarrollando en España los compromisos que ya alcanzó el convenio, que ya señaló el convenio hace 40 años. El convenio ha estado promoviendo y ha sentado las bases para la igualdad de derechos y la lucha contra la discriminación. Y en esta línea quiero recordar también que el año próximo, el 2020, se celebrará el 25 aniversario de la Declaración y la Plataforma de Acción de Pekín 1995, que supuso un paso esencial, un antes y un después en la promoción y protección de los derechos de las mujeres. El año próximo tendremos la ocasión de celebrar este acontecimiento, pero sobre todo tendremos la ocasión de utilizarlo para dar un nuevo impulso a la lucha contra todas las formas de discriminación y para que haya también un antes y un después del tema de la igualdad y la no discriminación entre mujeres y hombres y de no discriminación y protección también de las niñas. Las violaciones de los derechos de la mujer y de las niñas siguen siendo todavía obstáculos muy insalvables en muchas partes del mundo para que la igualdad propugnada por el convenio sea una realidad. Quiero decir aquí, aprovechando la presencia de la alta comisionada, que el papel de Naciones Unidas en este campo es absolutamente fundamental, lo ha sido, lo es y lo va a seguir siendo, y de ahí la importancia que concedemos a la idea del multilateralismo efectivo, que es el que mejor puede proteger y promover los derechos humanos de mujeres y niñas y también prevenir las violaciones. Hoy tenemos con nosotros la señora Alaa Salah, y hace un mes escasamente se dirigía ella al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas con ocasión del debate abierto sobre mujeres, paz y seguridad. Su voz resonaba ante estados, organizaciones multilaterales y organizaciones de la sociedad civil y exponía cómo las mujeres toman el liderazgo de los cambios sociales y políticos en el mundo. Desde el Ministerio de Asuntos Exteriores nos sentimos particularmente orgullosos de haber lanzado con Finlandia la iniciativa Commitment 2025, y este compromiso para el año 2025 tiene como objetivo precisamente garantizar completamente la inclusión de las mujeres y su participación en los procesos de paz. Las primeras resoluciones que se tomaron en el ámbito de Naciones Unidas
en este campo tendían a proteger a la mujer de una violencia que se cebaba particularmente en ellas en las situaciones de conflicto y en las situaciones de crisis. Ahora estamos ya un paso más allá. Hay que seguir protegiendo, por supuesto, de la violencia a las mujeres, pero ahora se trata de algo más. Se trata de asegurar la participación de las mujeres plenamente en los procesos de negociación, de mediación y en los procesos de consolidación de la paz. Este es el objetivo que perseguimos con esta iniciativa, lanzada con Finlandia y a la que ya van sumándose otros países, Noruega, Namibia, Uruguay o Reino Unido, entre otros, y esperamos que muy pronto sea un número muy significativo de los miembros de Naciones Unidas. Muy bien, no me voy a alargar más, estamos aquí para escuchar a nuestras invitadas, pero quiero simplemente aprovechar la ocasión para reiterar a la señora alta comisionada la total disposición de España a colaborar con su oficina, a colaborar con nuestra acción exterior en el apoyo de la defensa y la promoción de los derechos humanos, muy particularmente los que se refieren a la no discriminación de la mujer y a la protección de mujeres y niñas. Muchas gracias. Buenas tardes, distinguidas señoras, alta comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas, vicepresidenta de nuestro Gobierno en funciones, Adal Salah, activista de derechos humanos, señores ministros, ministras, autoridades. Es para mí un inmenso honor participar hoy aquí en este diálogo que espero que sea estupendo entre mujeres tan relevantes, para conmemorar el Día Internacional de los Derechos Humanos y celebrar específicamente el 40 aniversario de la Convención CEDAW, de la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, de cuyo Comité de Seguimiento de Naciones Unidas tengo también el inmenso honor de formar parte. Me gustaría, simplemente para que ustedes conozcan cómo vamos a intervenir y cómo vamos a actuar, comentar que han recibido todos en sus asientos una pequeña tarjeta en donde, si quieren, en algún momento pueden dirigirse a cualquiera de estas ilustres damas para hacer cualquier comentario o pregunta, si es que al final tenemos tiempo suficiente, porque realmente las agendas van muy apretadas. En primer lugar, me gustaría comenzar este diálogo planteando una pregunta general a las tres invitadas de hoy, que es en relación a la participación política como garantía de los derechos de todas las mujeres sin excepción. La Convención CEDAW ya en 1979 establecía precisamente este derecho en su artículo 7, pero sin embargo, aunque hemos avanzado y hoy tenemos ya a más mujeres en determinadas posiciones de liderazgo y de responsabilidad, queda todavía un largo camino por recorrerse. A mí me gustaría, en primer lugar, dirigirme a la vicepresidenta de nuestro Gobierno, a la señora Carmen Calvo, para que nos comentara de qué manera prevé usted, cómo identifica que podríamos avanzar en esa participación política de las mujeres en el mundo. Muchas gracias, Ana. Antes de contestar a tu pregunta, me van a permitir todos ustedes, primero que agradezca mucho la presencia aquí de la alta comisionada, de una querida amiga, de mucho trabajo de muchas mujeres del mundo, de la señora Bachelet, y de Adal Salah también con nosotros, y a ti, Ana, por moderar este encuentro. A ustedes por estar aquí, porque, como decía el secretario de Estado, es muy importante que el mundo identifique la inmensa idea humanizadora de los derechos humanos con los derechos de las mujeres. Durante mucho tiempo, la concepción de los derechos humanos en una situación abstracta de género no ha ido aterrizando en un concreto imprescindible, y es que la lucha de las mujeres en pos de nuestros derechos, de nuestras libertades, de nuestra ciudadanía, tenía que ver justo con la idea nuclear de los derechos humanos.
Y esto es muy a destacar en un día como hoy, que recordamos en todo el planeta la declaración que tiene ya 71 años, y porque también estamos celebrando, lo celebraremos el 18 de diciembre, dentro de muy poco, 40 años de la Convención de Naciones Unidas contra toda discriminación con las mujeres. Y 25 años de Beijing, que significó un antes y un después para la propia Naciones Unidas y para el mundo en general, porque entendimos que era muy difícil hablar de libertades, de derechos humanos, de democracia en el mundo, sin contar con la mitad de este planeta, que somos las mujeres, y con la particular vulnerabilidad, dificultad, desigualdad, injusticia con el que vivimos las mujeres todavía en cualquier lugar del mundo, naturalmente atravesado de manera mucho más gravosa por la pobreza y por las dificultades de muchos países. Y me parece muy importante que lo podamos referenciar el día que celebramos la Declaración de los Derechos Humanos, justamente hablando de las mujeres. Y más en la cumbre en la que estamos inmersos desde Madrid, con la presidencia chilena, en la alta comisionada coincide también su condición de chilena, para saber y pensar que nada va a ocurrir en la Agenda 2030, en el objetivo quinto, sin nosotras, sin el liderazgo de las mujeres, sin nuestra implicación y sin el diagnóstico correcto de cuál es la situación de las mujeres en el mundo, que nada va a ocurrir ya sin todo ello en las agendas de cualquier lugar del mundo. Y por esto que digo, querida moderadora, el derecho a la participación política es el fundamento de la democracia, nada más y nada menos. Es la parte alicuota de poder que cada uno o una de nosotros tenemos en los sistemas democráticos y en el reparto del poder. Por lo tanto, la participación desde el sufragio, que tanto trabajo costó al movimiento feminista y a la lucha de las mujeres, hasta la participación en el reparto del poder, es el núcleo capital de lo que llamamos democracia, de lo que llamamos sistemas políticos de libertades. Nada más y nada menos que eso. Así que es un asunto completamente ya indiscutible y lo único que estamos dispuestas las mujeres a discutir son las fórmulas de avance, los instrumentos para avanzar. Y ha resultado ser bastante útil, por la experiencia que tenemos en algunos países, en el nuestro, lo que las propias mujeres hemos ido construyendo desde el punto de vista teórico y que luego ha sido muy útil a la práctica política. Los conceptos de democracia paritaria, no hay verdadera democracia sin el reparto del poder. Nosotras como europeas nos disponemos a que en esta legislatura Europa tome correctas decisiones en las directivas comunitarias para que en el reparto del poder al menos exista una presencia del 40-60, como dijimos en Atenas hace tantos años, porque hemos comprobado que hay que intervenir en el mercado de la desigualdad para construir la igualdad, con fórmulas que hemos denominado listas cremalleras, listas de reparto de poder, al menos en el poder político, y porque sin eso no avanzamos. Y porque además, para finalizar y no extenderme mucho, estamos en un momento donde se está produciendo una gran reacción involucionista y completamente reaccionaria contra el avance y el posicionamiento de las mujeres en el mundo. Esto está ocurriendo. Y está ocurriendo en algunos lugares de manera clara, de frente, yo diría que descarnada, y en otros lugares de manera sutil, para desandar el camino o para hacer más lento el avance, que las dos fórmulas le valen a la posición reaccionaria sexista, e incluida la posición negacionista de algunos elementos de nuestra desigualdad, que es el más grave de todos, la violencia contra las mujeres y los delitos contra nuestra libertad sexual. Y por eso nos adentramos no solamente en una parte del túnel particularmente negra, por cuanto esta reacción se está produciendo, y nos va a obligar no solamente a una lucha mucho más contundente de lo que representa el trabajo de avance de los derechos de las mujeres, porque es el trabajo de avance de la verdadera democracia en el siglo XXI y del gran trabajo que tiene que seguir haciendo Naciones Unidas y todos los organismos transnacionales del mundo, y porque tendremos que acudir a fórmulas nuevas y algunas ya ensayadas.
se llama democracia paritaria, se llama listas paritarias, se llama impulsar desde las leyes de los Estados la intervención de un mercado de desigualdad que, si no se mueve, sigue siendo desigual siempre. La cultura sexista, discriminatoria de todas las sociedades del mundo, incluidas las más avanzadas, es suficientemente poderosa para que no se la pueda parar más que con un instrumento que desde la Revolución Francesa, desde el nacimiento del Estado contemporáneo, a partir del propio nacimiento de los Estados Unidos, ya está ensayada. Se llaman leyes. Leyes que obligan a cambio de comportamiento y a nuevos comportamientos. Somos la mitad del planeta, un poco más, y solo queremos lo que es justo, la mitad del poder. Y no solo del poder político e institucional, que hasta cierto punto es el más fácil en avanzar por cuanto se hace mediante leyes, sino también el resto de los poderes, particularmente los poderes económicos y los poderes que mueven los medios de comunicación, que es donde se construye el simbólico de lo que somos las mujeres en este momento. Esos dos poderes son particularmente interesantes a repartir, impulsados desde las políticas de Estado para el avance de las democracias y, sobre todo, para el avance de las mujeres como ciudadanas del mundo. Muchas gracias, señora Calvo. Me gustaría pasarle ahora la palabra a la señora Bachelet, en tanto que alta comisionada de Derechos Humanos. ¿Cuál es su visión en relación a cómo reaccionar ante estos retrocesos que se observan, por ejemplo, en cuanto a la participación política de las mujeres en todos los procesos, incluso de toma de decisiones? Gracias, Ana. Encantada de estar aquí con estas estupendas colegas panelistas y agradecer al Gobierno de España por poder tener este espacio para celebrar el Día Internacional de los Derechos Humanos y los 71 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Yo me estoy repitiendo el plato porque el año pasado estuve aquí en esta misma fecha y quisiera partir recordando que en la época que se discutió la Declaración de Derechos Humanos, los comisionados que eran de distintos países, lo que demuestra la falacia de aquellos que quieren cuestionar los derechos humanos diciendo que son conceptos occidentales y que no tienen que ver con las culturas de otros países. La verdad que los comisionados eran de distintos países. Había de América Latina, había del Asia, había por supuesto también de Europa. De África probablemente muy poco, porque la gran mayoría de los países logran la independencia después, ¿no? Pero habían de distintos países y en esa época el concepto que se hablaba venía de la Revolución Francesa, entonces se hablaba de les droits de l'homme, los derechos del hombre. Y fue una comisionada india, una feminista india que era comisionada, que señaló que no debía hablarse así, sino que de los derechos de todos los seres humanos por el solo hecho de ser seres humanos, y porque si no los gobiernos lo iban a utilizar en contra de las mujeres para que sus derechos pudieran expresarse de mayor manera. Digo esto para decir y reafirmar lo que decía la vicepresidenta, que la contribución de las mujeres no solo es la que queremos para adelante, también ha sido históricamente momentos muy decisivos para la humanidad. Es cierto, sin embargo, que fue posible tener esa declaración porque el mundo ha vivido las dos guerras mundiales y quería encontrar cuáles eran esos que algunos le llaman como los pisos civilizatorios, cuáles eran aquellos valores y principios sobre los cuales queríamos seguir construyendo el mundo para no volver a pasar por los horrores de las dos guerras mundiales. Efectivamente, hoy día estamos en una etapa, en una situación de un importante retroceso frente a los derechos humanos, un importante retroceso frente a los derechos de las mujeres en varios países. Se busca tratar de retrotraer, digamos, muchos de los avances logrados, y por lo tanto está en una situación particularmente compleja. Y eso también se está viendo en la discusión en la COP25, ¿no es verdad? Y es una de las preocupaciones que yo he estado conversando con dirigentes de los grupos de mujeres que están participando ahí. Pero quiero decir que es verdad, si pensamos en 40 años de CIDAW, 71 años de la declaración, ha habido progreso. Pero los progresos han sido extremadamente lentos. Déjenme, usted me hablaba de la presión política, compartir con ustedes algunos datos. De todos los parlamentarios del mundo, solo el 24,3% son mujeres. Y en 25 años se ha pasado del 11,3 al 24,3. Es decir, escaso aumento.
Solo hay 3 países del mundo que tienen 50% o más de mujeres parlamentarias, y son Ruanda con un 61,3%, Cuba con un 53,2% y Bolivia con un 53,1%. Ahora, si vemos por regiones, los países nórdicos son los mejores. Europa no está tan bien, ¿eh? 28% con los países nórdicos, 27% sin los países nórdicos. Y la peor de las regiones es la región del Pacífico, ¿no? Ahora, si vamos a las ministras, solo el 29,7%, o sea, casi un 30% de ministros del mundo son mujeres. Y generalmente en la mayoría de los países, en temas que son mucho más, como decir, vinculados con el estereotipo de mujeres, ¿no? Mucho más en temas más familia, niños, mujer. También ha habido avances, pero digo en general mucho más, y en ese sentido muy importante que en el gobierno de España las mujeres están jugando roles no solo importantes en magnitud, sino también en las temáticas. Y eso me lleva a un aspecto que creo que es clave cuando queremos mirar cómo implementamos una mayor participación política de las mujeres. Y yo creo que el poder tener más mujeres en lugares de toma de decisiones, no solo políticas, creo que política es un área clave, pero también necesitamos más mujeres en las empresas, en los bancos, es decir, en todas las áreas donde se toman decisiones de importancia, y por cierto en las políticas tanto a nivel nacional, parlamentario, ejecutivo, judicial, como aquí se hablaba, y también, por supuesto, en los niveles locales, ¿no? A nivel de los municipios, ¿no? Ahora, creo, sin embargo, que también es cierto que la representación de las mujeres no solo debe ser en los así llamados temas blandos, sino también en los así llamados temas más sustantivos, es decir, por ejemplo, paz y seguridad. Y cuando yo estaba en ONU Mujeres y trataba de incluir más mujeres mediadoras en los distintos temáticas, me decían, no hay mujeres con capacidades. Y yo sabía que había muchas mujeres con mucha capacidad de negociación, de mediación, con capacidad política, y generamos entonces un roster, ¿no? Un listado de mujeres para que pudieran ser realmente convocadas a la hora de generar espacios de mediadores, de enviados especiales. Yo creo que no todavía espontáneamente nos surge así como, yo quiero decir, como un tremendo entusiasmo por nombres femeninos, pero el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, que se ha planteado la paridad, ha generado en todos los puestos que ha nombrado, ha buscado la paridad, y también en los enviados especiales que están en las misiones más difíciles a lo largo del mundo, en las zonas de conflicto. Creo que es clave también trabajar, como decía la vicepresidenta, con los medios de comunicación para poder cambiar esos estereotipos y esas percepciones que muchas veces se generan a través de los medios, de las redes sociales, porque efectivamente tenemos mujeres extraordinariamente poderosas, competentes, porque por un lado está el tema de la democracia que decía la vicepresidenta, pero por otro lado está el que no podemos perdernos la capacidad y la potencialidad de ese 50% del mundo. Y en cada país, en mi país éramos un poquito más del 50% de las mujeres. Éramos como el 51,8, el 52,1. Entonces, yo siempre, como en esa época nos iba bien en el fútbol en Chile, yo usaba la imagen de la Copa América que ganamos y después la Copa Centenario que ganamos, que en un partido jamás hubiera imaginado. Pues yo trataba de convencer a los hombres, por eso pensaba en el fútbol como una narrativa que podía ser interesante. Jamás no hubiéramos imaginado poder ganar ningún partido si el equipo hubiera sido la mitad, ¿no es verdad?, de los jugadores. Y yo creo que eso se da en muchos ámbitos y en la política también. Sin embargo, hay dificultades para las mujeres estar en la política, hay dificultades porque hay un castigo social, porque se dice que las mujeres están ahí, abandonan a su familia, a sus hijos, a ningún hombre, lo cuestionan por eso. Hay dificultades porque muchas veces en algunas sociedades no están todas las condiciones desarrolladas de salas cunas, de jardines infantiles, de lugares donde los niños puedan estar para que la madre pueda ejercer las labores de manera adecuada. Y por lo tanto, cuando uno quiere que más mujeres participen, a distintos niveles, no solo al nivel nacional, uno requiere mirar cuáles son todos aquellos obstáculos que hacen que la mujer no tenga la plena posibilidad y generar políticas que permitan que esos obstáculos se eliminen. Entonces, por un lado, que los partidos políticos generen sus propias, cuando nos nace como una cosa fuerte, bueno, en los países donde no se ha dado, hay la ley de cuotas.
porque son acciones afirmativas que pueden ser temporales. En el momento en que en una sociedad es natural y normal que sea un porcentaje equivalente al porcentaje de la población, usted puede no necesitar medidas que se podrían calificar de discriminación positiva o acciones afirmativas, suena mejor, ¿no es verdad? Pero mientras eso no suceda, usted tiene que tener acciones por un poco más, digamos, de incrementar las posibilidades de las mujeres, de lo contrario, usted siempre queda atrás, ¿no? Entonces, yo creo que una de las tareas es, estoy hablando a nivel del mundo, ¿no?, es generar, primero, espacios para que permita que las mujeres puedan ser electas. Nosotros cambiamos la ley electoral en mi último gobierno y lo que hicimos fue... A ver, yo tenía un objetivo y no logré el objetivo, para serle franca, porque yo quería que el 40% de las electas fueran mujeres. Por supuesto, mi coalición no me apoyó. Como me dijo uno de los senadores, no, porque si entran más mujeres vamos a tener que salir algunos nosotros. Esto es una conversación privada, ¿no? Y tenía toda la razón, porque ganó Isabel Allende y él tuvo que salir en esa circunscripción. Entonces, él tenía razón, pero la verdad que es más democrático. Entonces, lo que logré fue que el 40% de las candidatas fueran mujeres y tratamos además, no logramos la cremallera, ¿no?, pero logramos que, no, entonces generalmente está el viejo truco de poner los nombres de las mujeres al final de la lista para que la gente vota siempre por los primeros. Entonces, pero sí inventamos un sistema de incentivos. Partido que eligiera, primero partido que no llevara el 40-60 no podía inscribir su lista, entonces ese era el garrote, digamos, y partido que sacara más mujeres, porque uno siempre puede llevar candidatas que no tienen ninguna posibilidad de ganar, ¿no es verdad? Que sacara tenía un incentivo económico. O sea, buscamos fórmulas para tratar de generar más mujeres en espacios políticos, pero creo que hay que trabajar mucho más con la sociedad, apoyar a las mujeres, que las mujeres que quieren partir en esto puedan ser apoyadas por mujeres que llevan más años, que conocen los obstáculos, que puedan ayudar a vivir una experiencia que puede ser maravillosa, pero que tiene una serie de dificultades. Y yo finalmente quiero terminar diciendo que, bueno, hay que, por cierto, apoyar con financiamiento para las campañas, en fin, todo aquello que para muchas veces para las mujeres es más difícil que para los hombres. Entonces, revisar si, por ejemplo, hay gente que pide crédito en un banco para hacer su campaña. Por ejemplo, en Chile, y uno después le devuelven recursos de acuerdo a la votación que uno ha tenido, pero en muchos países la posibilidad de mujeres conseguir crédito para campañas más difíciles. O sea, hay que mirar todos los elementos que permitan efectivamente que las mujeres tengan las mismas oportunidades y ellas podrán demostrar sus capacidades, sus competencias, sus méritos, porque lamentablemente las mujeres todavía tenemos que seguir mostrando capacidades, competencias y poder ser electas. Y creo que es clave el apoyo porque como cuando yo trabajaba en defensa, había un boletín de todas las mujeres que trabajaban en defensa que decía, las mujeres podemos hacerlo todo, solo que no todo al mismo tiempo. Y por lo tanto uno tiene que saber que va a requerir algunos sacrificios en política, donde sea, pero saber que hay un espacio, hay un entramado, llamémosle legal, social, que da esos apoyos, porque la situación de las mujeres es más compleja. Y por último, porque si no incorporamos más mujeres, estamos perdiendo una perspectiva que es distinta, porque en la mayoría de las sociedades las mujeres todavía están más atrás y por lo tanto si no incorporamos la mirada de las mujeres, también las decisiones, las políticas, los programas que sean, van a perder esa riqueza y ese aporte. Muchísimas gracias, señora Bachelet. Les voy a pedir que sean un poquito más cortas en sus intervenciones porque si no, no vamos a tener suficiente tiempo para plantear todas las cuestiones que habíamos previsto. Desde el activismo de sociedad civil, me gustaría ahora pasarle esta pregunta también a la señora Salah en relación a cómo cree que realmente se tiene que trabajar para garantizar que las propias mujeres puedan organizar sus propias asociaciones, participar políticamente y tener un rol activo en la vida política y pública. En primer lugar, me gustaría participar, tengo el honor de haber participado aquí en este
acto con personalidades tan importantes. Desafortunadamente, Sudán no tiene oficina de derechos humanos hasta el momento y no es uno de los países firmantes del convenio CEDAW. Acaba de decírmelo la señora Bachelet y es una noticia muy buena que va a haber una oficina de derechos humanos en Jartum, en la capital de nuestro país, porque así podemos estar en todos los eventos internacionales, porque actualmente todas las agresiones que hubo en Sudán no fueron controladas ni registradas, y verdaderamente que la Oficina de Naciones Unidas de Derechos Humanos vuelva a Jartum es una buena noticia. El papel que ha desempeñado la mujer en Sudán fue bastante importante durante el proceso de la revolución y antes de la revolución. Cuando hemos empezado el pacto, el acuerdo, se ha marginado a la mujer, mientras que había muchas mujeres que podían haber estado en la mesa de negociación, por ejemplo. Siempre cuando está la mujer, está la paz. Por tanto, fue apartada la mujer después de haber conseguido mucho, después de haber sacrificado mucho, fue excluida. Por tanto, muchas organizaciones de la sociedad civil sudanesa, precisamente las asociaciones feministas, empezaron a reivindicar y a apoyar la presencia de las mujeres para que estén en el 50% de los puestos de toma de decisión y no el 20% actual, porque la mujer sí puede estar en estos puestos tan altos. No es cuestión de una representación cuantitativa, es cualitativa. Queremos una toma de decisión. Hemos hecho varias campañas para garantizar un lugar para nosotras en el gobierno. Últimamente hubo un cambio, hubo 4 ministras y una de ellas, una ministra en un puesto muy importante de toma de decisión, y mínimamente hemos conseguido eso, pero no hemos podido conseguir el 50%, como ustedes saben. Muchísimas gracias. Me gustaría pasar ahora a otro tema también candente en la agenda actual, que es la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible. Una agenda que, además de comprometerse con las personas, el planeta, la prosperidad, la justicia, también se refiere específicamente a la igualdad de género, según su ODS número 5. Me gustaría conocer su opinión, señora Bachelet. Voy a cambiar ahora el turno de intervenciones. ¿Cuál es su opinión a propósito de cómo esta Agenda 2030 puede ayudarnos a implementar la CEDAW y cuáles son los retos que tiene el ODS número 5 en materia de igualdad de género según su experiencia? Bueno, yo creo que el objetivo de la Agenda 2030 es no dejar a nadie atrás, ¿no es verdad? Y por lo tanto, sabiendo que hoy día en el mundo las mujeres en general están más atrás, son las personas que sufren mayor impacto en los conflictos, son las personas que sufren mayor impacto con el cambio climático, son personas que cuando se ven obligadas a migrar o a desplazarse internamente en los países o hacia otros países, son víctimas de un conjunto de muchas veces de tremendas tragedias, inclusive el tráfico de mujeres y de niñas. Entonces, sabemos que hoy día en el mundo la mujer está más atrás y, por lo tanto, el ODS 5 que plantea, ¿no es verdad?, un conjunto de objetivos vinculados a los temas de violencia, al empoderamiento. Creo que si logramos nosotros que la Agenda 2030 se cumpla plenamente y logramos que las mujeres puedan tener los derechos y las oportunidades que todos, y también podamos tener que las mujeres puedan sentir que pueden vivir en un mundo sin miedo, sin violencia, con paz, no solo en el país, sino que adentro de sus hogares, creo que vamos a estar que está muy alineado lo que es la Agenda 2030, los objetivos, no solo los del ODS 5, sino también todos los otros de la lucha contra la pobreza, en fin, la educación, la salud, nos va a permitir alinear
está muy alineado con lo que han sido los objetivos de la CEDAW por todos estos años. Me parece que las dificultades más grandes son justamente esta percepción de que, o sea, este no convencimiento de que o este trato hacia las mujeres como ciudadanas de segunda clase. Esta ausencia de, yo diría, convicción de que las mujeres son clave a la hora de responder a los desafíos que el mundo tiene. Sabemos que para que la Agenda 2030 pueda resultar, el que podamos cumplir con el ODS 5 nos va a permitir también cumplir con una serie de otros ODS, porque las mujeres son muy comprometidas. Por ejemplo, sabemos que el 90% de los ingresos que genera una mujer los usa habitualmente en su hogar, en la educación de los niños, en la salud, en la alimentación, en la casa, en asegurar agua, etcétera, etcétera. Entonces, sabemos que es clave la mujer como un actor social relevante a la hora de asegurar su familia en la comunidad, y por lo tanto yo creo que el que podamos avanzar en, por un lado, lo que son los lineamientos de la CEDAW, por otro lado, los objetivos de desarrollo sostenible, nos va a poder asegurar realmente que no dejemos a nadie atrás. Pero nos vemos falta de voluntad política, falta de prioridad política, aunque a veces los discursos puedan sonar muy bien, en la práctica, y a veces incluso hay países donde uno va y los marcos legales son espléndidos. Tenemos las mejores leyes contra la violencia contra la mujer, tenemos excelentes leyes sobre, no sé, temas específicos, sociales. Sin embargo, por ejemplo, tenemos escasa participación política de la mujer y por lo tanto tenemos muchas veces hay poco apoyo, y es otro tema que estamos viendo que no solo afecta a las mujeres, sino en este retroceso de los derechos humanos y retroceso de los derechos de las mujeres y también de las comunidades LGTBI. Eso va de la mano con intentos de horadar el sistema multilateral. Bueno, todo esto va en conjunto, ¿no? Y por lo tanto, nosotros tenemos que mirar cómo podemos implementar todas las medidas para poder hacer retroceder ese retroceso, pero no para quedar en el mismo punto cero donde estábamos antes. Porque yo creo que uno de los tremendos desafíos que tenemos para Beijing más 25 es que la tarea que se ha dado es como de que no nos empujen más hacia atrás. Yo estuve en Nairobi hace poquito, en el Cairo más 25, ¿no? Y la verdad es que el objetivo fundamental que había era que no retrocedamos. Y uno piensa, han pasado 25 años y nuestro objetivo es no retroceder y no seguir avanzando. Entonces, por eso es que tenemos que buscar cómo apoyamos los movimientos de las mujeres, pero también de la sociedad civil. Porque yo les decía, estamos en estos retrocesos, pero hay otra variable que vemos en todos estos países, y es una disminución de los espacios de la sociedad civil, una disminución del apoyo a organizaciones de la sociedad civil. Entonces, cuando yo converso con personas en distintos países, digo, mira, si estamos en una campaña contra los derechos humanos, aquí lo que tenemos que hacer es primero generar alianzas entre los distintos sectores, dejar de trabajar en silos, ¿no? en áreas separadas, que las mujeres levanten la voz también por los derechos de los pueblos indígenas, o que los pueblos indígenas también levanten la voz para los derechos de los migrantes, o que los migrantes también levanten la voz, o sea, los representantes, por los derechos de la comunidad LGTBI. Es decir, ¿cómo generamos una comunidad de derechos humanos que no trabaje tan solo en áreas separadas, sin perder identidad, pero que seamos capaces de tener una voz más fuerte, más poderosa? Y la segunda tarea es cómo generamos, y esto vinculado a las mujeres, pero creo que es más allá de las mujeres también, cómo llegamos a los no convertidos. Porque cuando yo estaba en una mujer y tenía reuniones con grupos de mujeres, todos estábamos convencidos de lo mismo, no ganábamos un solo persona más. Y ahora, cuando tengo reuniones con la sociedad civil, son toda la comunidad de derechos humanos que está convencida de aquello. Entonces, mi propuesta ha sido, mire, generemos espacios donde convirtamos, digamos, a más personas, que haya más campeones por los derechos humanos, y que estos campeones por los derechos humanos hablen de los derechos humanos en general y, por cierto, también de los derechos de las mujeres. Hay mucha gente, yo creo que hay que dar, cuando yo he ido a Bruselas,
y me he juntado con los comisionados, les he pedido que por favor piensen en cómo siguen apoyando organizaciones de la sociedad civil, organizaciones de mujeres, y cómo también protegemos, porque otra realidad que hemos estado viendo es que los defensores de derechos humanos están siendo víctimas no solo de amenazas, sino también de asesinatos. Cada semana mueren como 7 defensores de derechos humanos en el mundo. Y de los defensores de derechos humanos más en riesgo son los defensores de tierras y pueblos originarios, los defensores ambientalistas y los defensores de los derechos de las mujeres. También, por supuesto, de los pueblos indígenas, que está muy vinculado también con lo de tierras y el medio ambiente. Entonces, ¿cómo generamos también respuesta de poder apoyar a todos aquellos defensores, campeones por los derechos humanos, campeonas y campeones, esperamos más hombres también defendiendo los derechos de las mujeres, para que podamos cambiar esta realidad de este tremendo empuje en contra de los derechos humanos y los derechos de las mujeres, pero que lamentablemente también se expresa en decisiones de la comunidad internacional. Así que yo creo que hay mucho que hacer todavía, sí. Sabemos lo que tenemos que hacer y creo que si lográramos realmente que la Agenda 2030 la cumplamos, vamos a tener un mundo mejor, un mundo más en paz y un mundo donde también las mujeres van a poder sentirse que se reconoce su valor y lo que son. Porque esta Agenda 2030, vicepresidenta, tiene el gran lema de no dejar a nadie atrás. Y hablando de mujeres, no dejar a nadie atrás significa pensar en la diversidad de todas las mujeres. Mujeres que, como yo, tenemos una discapacidad, mujeres migrantes, mujeres LGTBI, mujeres pobres, mujeres mayores, niñas. Desde su punto de vista, señora Calvo, ¿cómo considera que se tienen que tomar en consideración las políticas dirigidas a las mujeres para no dejar a nadie atrás en la Agenda 2030? Yo creo que con la experiencia que ya tenemos del siglo XX y lo que va del siglo XXI en materia de avance de los derechos de las mujeres, el objetivo quinto, el de la igualdad de género de la Agenda 2030, es el requisito de todos los demás. No es un objetivo en pie de igualdad con los demás. Sin ese objetivo, sin la transversalidad que implica que todos los objetivos estén transminados del análisis de género en todo y de las respuestas de género específicas a la situación de las mujeres y de las niñas y de los menores en general, no va a haber Agenda 2030, lo diré con toda tranquilidad. Esto no es una posición especulativa, esto es una realidad que hemos comprobado en el siglo XX. Dicho esto, yo creo que nos combate, hay un combate, como decía Michelle y como decía La, hay un combate contra el avance de las mujeres que forma parte de lo previsible. La gran revolución que el mundo tenía pendiente era la nuestra. La otra fue el descubrimiento de los derechos y de la ciudadanía, del control del poder político y que el poder político en fórmula absoluta o dictatorial desapareciera, desde luego como horizonte ético de la vida, ¿no? Y los derechos humanos son la verdadera globalización ética de la humanidad. Esa es la globalización de la ética de lo humano. Así que esto tenga contestación y combate era previsible, absolutamente previsible que lo iba a tener, en diferentes fórmulas, con diferentes rostros y en cualquier lugar del mundo. Por eso la segunda gran revolución pendiente que tenía la humanidad éramos nosotras. Y que nos contesten, repito, está dentro del guión. Por eso debemos ser mucho más inteligentes y eficientes y debemos aprender de la historia. Ejemplo, mientras que los blancos norteamericanos, incluso los blancos sudafricanos, no se dieron cuenta que la pelea por la igualdad entre blancos y negros era la gran pelea de la libertad y de los derechos de esas dos sociedades, la situación del apartheid o de la discriminación en los derechos civiles de los negros norteamericanos no cesó.
Mientras que los hombres no entiendan que la verdadera democracia, el verdadero futuro, la verdadera respuesta a tantos peligros que el mundo tiene ahora mismo por delante, entre los cuales está sobre todo la violencia y la sostenibilidad del planeta, pasan por la alianza con las propuestas de las mujeres y el avance de las mujeres, no vamos a avanzar ni bien ni rápido. Y la alianza está absolutamente cantada, son los hombres los que tienen que convencerse de esto. Las mujeres y las feministas nos dirigimos contra los maltratadores, contra quienes no nos reconocen a nosotras ni el derecho, ni la libertad, ni la seguridad, ni la ciudadanía, pero no nos dirigimos contra los hombres. Este es el gran malentendido al que ha jugado el pensamiento reaccionario constantemente. Y hay que desenmascararlo, y lo tienen que desenmascarar los varones, todavía mucho más que nosotras. Hoy una amiga ha puesto un tuit con relación a la formación del gobierno de Finlandia y ha hecho un tuit muy irónico, lo que algún país, alguna cultura oriental diría un koan, ¿no? Ha dicho, esperemos que los 7 ministros finlandeses no sientan que han sido elegidos por cuota, sino por sus méritos. Está genial. O sea, volver el mundo del revés para que los hombres lo entiendan es genial, es genial. Nosotras nunca hemos estado por cuota, o como decía una mujer muy importante del feminismo de nuestro país, nosotros solo aspiramos a que en los lugares de decisión, políticos o no políticos, se sienten tanto número de tontas como tontos se han sentado a lo largo de la vida. ¿Ya está? Muchas gracias, vicepresidenta. Me gustaría también plantearle la misma pregunta a la señora Salah en relación a cómo podemos utilizar la Agenda 2030 y el ODS número 5 para implementar la Convención CEDAW y, sobre todo, para no dejar a ninguna mujer atrás. Desde su experiencia como activista, ¿cómo lo ve? Ante todo, sí, existen muchas convenciones para preservar los derechos humanos. No obstante, el problema no es ratificar estos convenios, sino más bien el hecho de llevar a cabo todos los artículos de esos convenios, es decir, para poder avanzar, porque no podemos decir todos los años los gobiernos repiten lo mismo, vamos a hacer tal plan, vamos a hacer tal cual plan. Nosotros tenemos que garantizar la ejecución de todos esos convenios. Nosotros vemos que hay algunas sociedades, las sociedades que han llevado a cabo esos convenios internacionales, vemos que han logrado derechos avanzados de sus pueblos y de las mujeres, pero por otro lado vemos que hay otros pueblos que lo último que piensan es pensar en los derechos humanos y suelen ser entre los países en vías de desarrollo, en donde no hay buena economía. Entonces, el tema de derechos humanos en realidad no constituye una prioridad para esos gobiernos y por lo tanto hay una brecha grande entre los que firman y actúan en función de aplicar todas esas cláusulas y luego hay sistema de seguimiento también de la aplicación, porque desde hace muchos años sí vemos que hay acuerdos, hay convenios y hay enmiendas sobre esos acuerdos y convenios internacionales, pero nosotros no vemos ninguna aplicación a esos convenios. Por lo tanto, eso es lo que nos hace falta, aplicar esos convenios y luego hacer seguimiento a los mismos. Muy bien, muchísimas gracias. Me gustaría volver a la vicepresidenta planteándole una pregunta sobre algo que ya se ha comentado. Estamos preparando la conmemoración de Beijing +25, que tendrá lugar el año que viene. Y en este sentido, pues el reconocimiento de la plataforma de acción de Beijing como un plan global de acción para el avance de los derechos de todas las mujeres en el mundo. Sin embargo, también vivimos en estos días, en estos momentos, un ataque a muchos de estos derechos y un retroceso, sobre todo en lo que son los derechos de las mujeres, derechos sexuales y reproductivos, el tema de la violencia contra la mujer, etcétera. ¿De qué manera ve usted
que esta plataforma de acción de Beijing, reforzada ahora después de estos 25 años, puede ayudarnos para consolidar los derechos de las mujeres en el mundo? Vamos a ver, el pensamiento que contesta, reaccionario frente al avance de las mujeres, lo hace también por el miedo que les provoca los cambios que las mujeres incorporamos cuando damos el paso a estar en todo el espacio público, ocupar todo el espacio público, todos los espacios de participación, de influencia, de contestación y de poder. Claro, lo decía antes también la señora Bachelet, incorporamos muchas novedades, alteramos el orden establecido, obviamente, lo alteramos en todo, en la fórmula de las relaciones personales, en la aceptación enorme de la diversidad. Creo que era Badinter la que decía que lo que estábamos intentando hacer las mujeres con nuestra revolución absolutamente imparable y pacífica, era alterar la posición de lo que siempre ha significado el uno. No el uno en términos del número que representa, sino en una idea absoluta, cerrada, ideal, universal y abstracta de la vida. Nosotras somos el dos. Al incorporar nuestra perspectiva, incorporamos el dos y rompemos el uno. Pero al entrar el dos, entra el 3 y el 4 y el 5. Entra la libertad sexual, la diversidad cultural, entra la diversidad por la que tú, Ana, antes me preguntabas. Y esto inquieta mucho al orden establecido. El orden establecido, que es un orden patriarcal y sexista, ha vivido durante toda la historia de la humanidad con una referencia irreal, no era verdadera, injusta pero tranquilizadora. Todo es tal cual se ordena con arreglo a un referente que es el referente absolutamente patriarcal del orden de la vida. Nosotras nos incorporamos como mitad de la humanidad y alteramos todo esto. Los valientes no se inquietan, al contrario, le ven muchas ventajas a la diversidad, porque en la diversidad está la libertad de cada uno. La libertad de cada uno. Y esto inquieta mucho al tradicional pensamiento uniformizante, dictatorial, ya fuera el Imperio Romano, el rey absoluto o el último dictador que se nos ponga en la historia. Y todo esto tiene que ser una revolución muy compleja, muy lenta, pero es el signo y el viento que la humanidad tiene y nadie lo va a parar. ¿Qué pretendemos cuando revisemos 25 años después de Beijing? ¿Qué queremos? Bueno, volver a poner al día Beijing, volverlo a reciclar 25 años después. Y a mi juicio, que podría elegir muchos elementos, pero siempre he pensado que son 3. Transversalidad de todo, porque la transversalidad obliga a la diversidad y obliga a romper el uno del que hablaba Badinter. Entra el 2, que somos nosotras, la mitad, o el otro 1, pero detrás entra todo el mundo, la raza, las religiones, el respeto a toda la diversidad, que es lo que fastidia, lo que le fastidia a la sociedad machista y al ideario sexista y discriminador. Es lo que le fastidia, que le estamos rompiendo la seguridad falsa y real, injusta sobre la que han construido la vida. Recuerdo que el feminismo nórdico se gestó en torno, por ejemplo, a la defensa de los menores, cuando consideraron que los menores no eran apéndices de la vida de los adultos, sino personas con la integridad de todos sus derechos, salvo aquellos que llevan aparejada la mayoría de edad, ¿no? Un contrato de trabajo, la edad penal, o votar, o algo de esto. O sea, es contundentísimo lo que ha hecho el feminismo como propuesta política que ha venido a completar el pensamiento ilustrado. El pensamiento ilustrado del que sale todo el modelo actual lo completa perfectamente el feminismo, así que la contestación aquella fue a bayoneta calada y esta duele, pero de momento la única tragedia que vemos de momento son las mujeres asesinadas en la violencia. Las mujeres violentadas y con delitos sexuales son las mujeres que estamos poniendo en esta revolución como víctimas durísimamente para nosotras y también para los varones demócratas. Así que transversalidad de todo, empoderamiento de las mujeres y seguridad.
Muchísimas gracias, señora Calvo. Me gustaría pasar ahora la palabra a la señora Bachelet para que nos diera su opinión a propósito de, precisamente, de la cumbre de la COP a la que está asistiendo de cambio climático. Aquí estos días, un orgullo para España tenerla a usted entre nosotros. ¿De qué manera piensa que esta cumbre puede mejorar el compromiso por la igualdad de género en relación con el cambio climático? ¿Qué esperaría usted de la declaración de este año? Permítame, Ana, primero dos pequeñas cositas previas que me saltaron a propósito de la excelente intervención de la vicepresidenta. Bueno, lo primero es que hay muchas veces somos ciegos frente a temas que aparecen. Nosotros estamos ahora trabajando, así como estamos en la oficina trabajando fuerte en cambio climático y derechos humanos, también estamos en tecnología, inteligencia artificial y derechos humanos. Y uno de los temas que hemos descubierto es que, no nosotros, sino que se ha descubierto, es que las tecnologías están sesgadas por raza, están sesgadas por género, ¿no? Y porque, entre otras cosas, porque los que desarrollan las tecnologías, los que desarrollan los algoritmos, por ejemplo en Google, donde yo estuve, el 80% son hombres blancos, hay un 4% de latinos, pero de ese 4% solo 2% son de los que desarrollan los algoritmos, y de afrodescendientes, 2%, pero solo 1%. Entonces, lo que quiero decir es que uno tiene que estar súper pendiente de que nuevos elementos, cómo evitamos la discriminación, los sesgos, porque están generando, por ejemplo, no me acuerdo ahora si fue Amazon o algún otro tipo, generó un algoritmo para que la gente que postulaba a los cargos fuera muy sencillo el sistema. Resulta que tenía sesgos por género y por ser afrodescendientes. Salían puros hombres blancos. Entonces, claro, hay gente que cree que la tecnología nueva no va a tener los sesgos de las personas, pero tiene los sesgos de quienes desarrollan esas tecnologías. Ese era solo un comercial para que nosotros estamos trabajando fuertemente en eso, ¿no? Y lo segundo que quería comentar en positivo, pese a todo lo complejo, es esto que ha pasado con este video que hicieron las chilenas, las tesistas de Valparaíso, y que se ha viralizado en todas partes del mundo en el contexto de la campaña contra la violencia contra la mujer. Y es maravilloso ver cómo mujeres de todas partes del mundo, entonces es cierto, las mujeres vamos hacia atrás, pero también hay herramientas de la tecnología que nos permiten poder llegar a muchas más mujeres que se sienten, y ojalá a muchos más hombres. Y yo lamentablemente no sé la canción ni el baile, si no las habría invitado a todas que lo bailáramos ahora. ¿Para qué? Porque creo que todavía hoy día termina la campaña contra la violencia de la mujer, hubiera sido una gran aporte. Pero voy brevemente, porque me he extendido mucho, a contestar tu pregunta. Lo primero es que sabemos que cambio climático y derechos humanos están intrínsecamente ligados. Yo he dicho ya que el cambio climático va a ser la peor amenaza a los derechos de las personas, hombres y mujeres, si no somos capaces de cumplir con los compromisos que hemos adoptado. Lo segundo es que el cambio climático, como tantas otras cosas, genera efectos mayores en los más pobres, en las personas, en las mujeres, en los niños, en las personas que viven con discapacidad, pero además hay una intersectorialidad con otros fenómenos, como los conflictos, que pueden ser conflictos por distintos tipos de desigualdades, ¿no es verdad?, étnicas, religiosas, económicas, culturales o sociales. Está también la intersección con las migraciones. Entonces, lo que sabemos es que si no logramos llegar a las metas que nos hemos planteado, todo lo que estamos viendo hoy día solo puede empeorar. Y hemos visto que en los últimos 3 años hay 830 millones de personas que están pasando hambre, algo que no se había visto en 2 décadas hasta hace 3 años atrás. La pobreza está aumentando. No todo es cambio climático. Yo personalmente creo, porque además cuando uno ve lo que ha estado pasando en el mundo, en distintas regiones del mundo, es que tenemos un problema importante con los sistemas políticos y los sistemas económicos que no están dando respuesta a lo que los ciudadanos quieren, que están generando desigualdades muy importantes, y cuando los gobiernos no pueden hacerse cargo de aquello, la gente ya no quiere aguantar más y sale a las calles y se expresa y se genera lo que hemos estado viendo en todas partes, incluso en mi país. Entonces, yo creo que tenemos una discusión que no es la de este summit ahora, que es qué pasa con los sistemas políticos, porque la democracia no está generando lo que la gente espera y por lo tanto está
está generándose una crisis de representatividad, en fin, que todos sabemos hace rato. Pero lo segundo, los sistemas políticos no están generando los resultados. El sistema político económico predominante no está. Yo creo que también hay que hacer una reflexión profunda de qué pasa ahí y cuáles son los cambios que tenemos que generar. ¿Cuáles espero yo los resultados? Para las mujeres. A esta altura de mi vida yo espero poco, sino que más bien trato de empujar para que las cosas salgan. A mí me gustaría que la agenda, la se llama GAP, que es, la verdad, el Gender Action Plan, el plan de acción de género que se estableció hace unos años atrás, pero que se revisó en esta COP y que ha habido esfuerzos por tratar de disminuir los avances que se habían logrado, que se pueda retomar. Yo espero, así lo hemos pedido hoy día en un encuentro sobre Beijing más 25, a los gobiernos que estaban presentes ahí, que era España, Francia y otros, que nos apoyen en esta negociación que termina viernes o tal vez sábado en la madrugada, para que no se baje la fuerza de ese elemento que es el elemento de género fundamental. Lo segundo es que tenemos que, no todo tiene que esperarse de aquí al viernes. Vamos a tener trabajo para más adelante, porque lo que importa es que en lo que son las, las contribuciones determinadas nacionalmente, ¿no es verdad?, incluyan la mirada de género, incluyan los derechos de las mujeres, los derechos de los indígenas, los derechos de los jóvenes, y por supuesto, los derechos de las personas, que hoy día eso no está definido. Y también los planes de acción, tanto de mitigación, de adaptación al cambio climático, incluyan también esa perspectiva. El próximo año los países van a tener que presentar esos planes nacionales y ahí también tenemos que buscar cómo hacia Glasgow, también durante este año aseguramos que los derechos de las mujeres no solo se mantengan, sino que puedan ser fortalecidos. Hasta ahora, la verdad, hasta la anoche, la cosa no iba bien. No iba nada de bien, pero esperamos que se pueda continuar empujando. Hay muchos países, tanto España, Francia, como países latinoamericanos, como Costa Rica, como México, con los cuales yo he estado conversando, que quieren generar que ojalá los resultados de esta cumbre puedan ser suficientemente importantes, pero creo que si lográramos algo que no es todo lo que quisiéramos, tenemos que seguir trabajando durante el próximo año para ir aumentando los espacios y que todo lo que tenga que ver con cambio climático pueda incluir esta perspectiva de que las mujeres tienen necesidades particulares porque realmente están mucho más expuestas. Y sobre todo, como conversábamos antes, Ana, si una mujer vive con una discapacidad, va a ser aún peor. Si una mujer en América Latina es afrodescendiente, va a ser mucho peor. Es decir, cuando se dan estas intersectorialidades de distintas características, hace que la mujer va a estar en peores condiciones. Por eso, mi llamamiento sería que sigamos haciendo todo lo posible para que ese resultado del plan de acción de género realmente no solo no se vea debilitado, sino que se fortalezca aún más. Yo soy optimista estratégica, aunque optimista táctica no tanto, porque el mundo está medio complicadito, bueno, pero hay que seguir luchando. Confiemos en que se pueda avanzar en ese sentido. La última pregunta es para la señora Salah. En relación precisamente a su activismo, asistimos en estos días también a un incremento de ataques hacia muchas personas defensoras de derechos humanos que llegan a veces, usted lo comentaba, señora Bachelet, a perder la vida. Especialmente cuando se trata de mujeres activistas que defienden los derechos de las mujeres. Esto todavía es más grave y mucho peor. Desde su punto de vista, señora Salah, ¿cuáles serían las causas de este recrudecimiento de la violencia contra las defensoras, mujeres activistas de derechos humanos?
De un modo muy rápido, no voy a hablar de las vulneraciones que ocurrieron en Sudán. Para muchos pueden hablar de eso, los que siguen la situación en Sudán. Durante la revolución, el proceso revolucionario fue pacífico, pero se ha encontrado con mucha violencia, asesinatos, utilizar balas verdaderas, no de plástico. Fue una revolución pacífica y fue recibida con violencia porque no había ningún tipo de observadores, porque nosotros no podíamos pedir o reivindicar algo. Nosotros creíamos en lo que estábamos haciendo, en el papel que estábamos desempeñando, pero las agresiones ocurrieron hasta que llegó el 3 de junio, que es la masacre contra aquellos manifestantes. Algunos fueron asesinados y tirados directamente al río Nilo. Y hasta el momento hay algunos que están desaparecidos sin saber dónde están. Y hay 13 de ellos que están en esta situación y sus familias no saben si están vivos, muertos, detenidos, fueron torturados. Por tanto, esto fue una situación muy mala y dejó una influencia bastante negativa. Y no sabemos hasta el momento ni dónde están para poder reivindicar algo. La causa es que los gobiernos siempre rechazan cualquier tipo de reivindicación. El gobierno del régimen anterior quería que estuviésemos solamente en la situación ad hoc, sin ningún progreso. Nosotros pedíamos el mínimo de nuestros derechos y se ejercía todo tipo de tortura, represión, pero a pesar de todo eso seguimos reivindicando, y para garantizar la vida de los defensores de los derechos humanos tiene que haber mecanismos, tiene que haber seguimiento a todo tipo de reivindicación. Es verdad que Sudán no es un país firmante de muchos acuerdos que defienden a estos activistas, pero sí hay acuerdos en general que hablan de que hay que garantizar la reivindicación y defender y proteger la vida de los activistas. Por tanto, tiene que haber mecanismos que garantizan la vida de cualquier ser humano, no solamente en Sudán, no solamente en Oriente Medio, sino en cualquier parte del mundo. Tiene que haber un mecanismo mediante el cual hay evaluación de cualquier movimiento social, tiene que haber indicadores, tiene que haber cualquier organismo, organización, administración pública o no pública que ejerza la violencia contra los ciudadanos tiene que estar castigada. Por tanto, por ejemplo, en el mundo hay varias culturas, varias mentalidades, modos de pensar. Por tanto, las leyes tienen que estar de acuerdo con cada zona, con cada necesidad en esta zona, en esta cultura. Por ejemplo, el mayor tiene necesidades diferentes del joven, del menor, etc. Por tanto, las leyes tienen que asegurar, garantizar los derechos de todos ellos. Otra cuestión. Tiene que haber un fortalecimiento del papel que ejercen las ONGs, porque siempre están las ONGs mucho más cerca del acontecimiento, del evento, siempre están allí, y todos los informes que emiten son mucho más transparentes que cualquier otra organización, porque están hablando de la realidad y tiene que haber un apoyo a las organizaciones de la sociedad civil para garantizar que siguiesen trabajando, haciendo bien su trabajo a favor de todas las partes involucradas en el evento.
Muchísimas gracias. Creo que contamos con unos breves minutos porque el tiempo ha pasado muy rápido y me gustaría hacer un ajuste razonable. Yo no voy a poder leer sus comentarios, que seguramente habrán escrito, y le voy a pedir una ayuda a mi querida amiga Adela Díaz, subdirectora general de la Oficina de Derechos Humanos del Ministerio, que nos ayude para un poco comentar cuáles han sido quizás las preguntas o algún comentario de esta estupendísima audiencia que tenemos hoy aquí. Muchas gracias. Ha habido muchísimas preguntas, pero es cierto que muchos de los temas que se han planteado han sido ya abordados por las ponentes. Entonces, debido a que no tenemos mucho tiempo, me voy a limitar a plantear una de las cuestiones que ha sido además suscitada por varias personas y que no ha sido abordada durante el coloquio. Y es en relación con el tema que estamos tratando, la promoción de los derechos de las mujeres. Varias personas querrían conocer los comentarios de las ponentes sobre el fenómeno de la prostitución y de la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual. Muy bien, pues a lo mejor podíamos comenzar por la vicepresidenta, doña Carmen. Pues en este asunto puedo ser muy breve porque la posición del Gobierno al que pertenezco y represento aquí ahora mismo en funciones es muy clara. Nosotros somos abolicionistas y lo que consideramos es que la prostitución es la esclavitud más antigua que ha vivido la humanidad y que hay que tomar decisiones jurídicas, desde luego en nuestro país con un proyecto de ley que mire de frente los problemas que particularmente tiene España con el asunto de la trata, el tráfico de mujeres y de menores, de niñas, con fines de explotación sexual, por cuanto somos un país de destino y de tránsito de una situación que podemos calificar claramente de crimen organizado, y nuestra posición es no poder considerar de ninguna de las maneras la prostitución como un trabajo. Las cifras a veces hablan más que los conceptos, que los contenidos. Antes de la crisis económica que nuestro país ha ido atravesando durante los últimos años y muchos años, los datos de la prostitución en nuestro país eran claros. Casi el 82% de las mujeres que estaban en la prostitución eran extranjeras, procedentes de algunos países latinoamericanos que teníamos identificados muy claramente, de algunos países de la antigua órbita de la ex Unión Soviética y de algunos países de África. A través de la crisis y en este momento las cifras casi se invierten. Son mujeres españolas, lo que significa que a la prostitución se llega desde la marginación, desde el abuso, desde la desesperación. Y hace muchos años, quiero hablar ahora en términos muy personales, como ciudadana y como feminista que soy, desde que tengo uso de razón de mí misma, de conciencia de mí misma, frente a quienes proponen que esto es un trabajo, habría que preguntarles, sobre todo a los padres y a las madres de las futuras niñas, adolescentes o adultas que se dedicaran a la prostitución, que quien querría estar en este oficio, quien lo proclame así, debería de hacer un ensayo y dedicarse a esto durante un par de semanas para ver si es un oficio o la negación de todos los derechos, incluido el peligro que corren estas mujeres a su integridad física, por supuesto moral e integral de sus derechos, y esta es la posición de este Gobierno que coincide con la posición del partido en el que milito. Y creo que este es un asunto que de manera puntual España tiene que abordar, que es un gravísimo asunto en el que se tienen que implicar los organismos internacionales, porque es el derecho internacional el único que puede tomar grandes decisiones sobre esto. Una legislación estatal particular puede hacer, pero no puede hacer todo lo que hay que hacer,
porque estamos hablando de un crimen organizado contra las mujeres para la violencia más absoluta de la integridad de sus cuerpos y de sus vidas, que es nada más y nada menos que la libertad sexual y la propia disponibilidad de la sexualidad para la dignidad de sus vidas. Por lo que decía cuando empezaba esta respuesta, para nosotros esta es una posición clara. No estamos dispuestos a negociar nada en este asunto. Muchísimas gracias, vicepresidenta. Señora Bachelet. Ana, me gustaría saber, creo que también sería bueno que tú comentaras sobre la posición de la CEDAW en este aspecto. Bueno, porque pues, ustedes trabajan en eso. Sí, yo después exactamente. también voy a opinar, por cierto, pero creo que sería súper bueno conocer también. Muy bien, el Comité CEDAW, bueno, la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer reconoce y aborda este asunto bajo el artículo 6, en donde el comité realmente ha tomado una posición clara de defender los derechos de las mujeres que se ven sometidas a estas prácticas y a estas actividades. Por supuesto, condena todo el tráfico de mujeres y de seres humanos, no podía ser de otra manera, pero también escucha y trata de asegurar los derechos de las mujeres que ejercen la prostitución. Esta es la posición del Comité CEDAW. Gracias por contestar mi pregunta, pero ahora yo contesto la pregunta. Sí. Bueno, efectivamente yo comparto que las mujeres que se ven obligadas a ejercer el comercio sexual, es mujeres que lo hacen desde, como decía la vicepresidenta, desde una tremenda desigualdad, una tremenda desesperación, y se ven obligadas a encontrar este tipo de tener que ejercer este tipo de situaciones. Y por cierto que quisiéramos que las mujeres no se vieran en esas condiciones. Nos parece que además hoy día en el mundo hay una forma mucho más abierta, amplia y generalizada de tráfico de personas con distintos objetivos, tráfico de mujeres y de hombres, en los cuales una parte importante es de explotación sexual, una parte importante es explotación laboral también, ¿no? Que son absolutamente abominables, porque son, como decía la vicepresidenta, formas modernas de esclavitud. Y siento que no hay suficiente conciencia en el mundo con respecto a eso, porque lo vemos en mujeres que son raptadas, digamos, en algunos casos vendidas, incluso por sus familias, y en otros casos raptadas, se le quitan los documentos, se generan verdaderas redes que las llevan a lo largo de distintas partes, con maltrato brutal. Yo he conversado con varias víctimas de la trata de personas con objetivo de comercio sexual, y la verdad es que se ve en los países del Asia, en distintos países, y creo que se requiere una respuesta más fuerte de los Estados para evitar este tipo de situaciones que de verdad son abominables, pero que también se ve en la venta de personas en el trabajo, en el campo, es decir, hombres y mujeres, niños. Tenemos muchos países donde tenemos niños que son esclavos, que están trabajando. No es que sea solamente trabajo infantil, son esclavos. Entonces, yo creo que tenemos ahí, y es lamentablemente, me parece, puedo estar equivocada en el orden de los factores, creo que es el tercer mercado más rentable después de las armas y las drogas. Entonces, lamentablemente, los incentivos para que este tipo de aberraciones sigan sucediendo son demasiado grandes. Y creo que los países tenemos que hacer mayor esfuerzo para poder terminar con toda forma moderna de esclavitud, para terminar con todo tipo de trata de personas, porque creo que de verdad es algo que viola completamente todos los derechos de las personas y que no podemos como humanidad en el siglo XXI aceptar que esas cosas sigan pasando. Hay un asunto, por favor. ¿No se me oye? Sí. Sí. Hay un asunto que creo que es, desde mi modesto punto de vista, capital. La historia es, en este caso, reveladora.
la prostitución ha existido fundamentalmente en las mujeres. Fundamentalmente en las mujeres. Eso significa, para quienes la contemplan con otra mirada diferente del abolicionismo, para quienes la contemplan en esa otra mirada, lo que subyace debajo es que los hombres tienen un derecho soterrado a comprar el cuerpo de las mujeres. Eso es lo que hay debajo de esto, que existe un derecho, una posibilidad de comprar. Las abolicionistas lo que negamos es que exista semejante derecho a comprar eso. Porque la historia no dice que haya habido prostitución de hombres y de mujeres casi de manera igual, como fórmula de vida a la desesperada, como decía Michel, a la desesperada, pero como fórmula de salida. No, no. La historia lo que indica es que el sometimiento de la sexualidad en las mujeres, generando por el otro lado una especie de derecho de los hombres a comprarlas. Esto es lo que hay debajo. Y como esto es lo que hay debajo, hay que combatirlo a la mayor y de frente, con toda la dificultad que eso implica. Y como decía Michel, sabiendo que hay mujeres abocadas. Y luego, por redondear una posición que tenemos clara y que tengo clara, lo que pueda entrar dentro de la libertad, eso que se dice, ¿y si uno quiere y tal? No, no, esa no es la prostitución, eso no es la prostitución. La prostitución son estos datos de marginación, de esclavitud, de pobreza, de secuestro, de tráfico y de indignidad. Claro. Entonces, en esto sí que nos jugamos las mujeres los fundamentos éticos más sólidos de lo que nos consideramos que somos como personas y como seres humanos, hablando como estamos esta tarde en materia de derechos humanos, valga ya la redondez del argumento que pretendo modestamente. Yo quería comentar también, simplemente para información de todo el público, que el Comité CEDAW está trabajando en una recomendación general sobre el tráfico de mujeres en los procesos migratorios, que verá la luz ahora en el año 2020 y que espero pueda brindar luz para avanzar en este sentido. Me gustaría, por último, darle también la palabra a la señora Salah para que nos responda también a su pregunta a propósito de la prostitución. Estoy de acuerdo con ustedes en todo lo que han dicho. El comercializar en personas, en miembros del cuerpo humano, eso lo rechaza. El Islam hace 1400 años ha rechazado la esclavitud. Omar, el segundo califa del Islam, dijo: cuando habéis tenido este derecho de esclavizar a la gente si nacieron libres, lo que quiere decir que cualquier actividad económica que utilice la esclavitud es una vulneración, está rechazada, y creo que todas estas prácticas son prácticas que se llevan a cabo por organizaciones delincuenciales, y cada Estado tiene que tener una manera y unos mecanismos de sancionar a las personas involucradas, porque esto es una vulneración abominable de los derechos humanos del ser humano. Tiene que haber leyes que recriminen este tipo de prácticas. Muchísimas gracias. Pues bien, hemos llegado al término de este encuentro. Permítanme agradecer profundamente a las magníficas ponentes, a la alta comisionada de Derechos Humanos de la ONU, a la vicepresidenta en funciones del Gobierno de España y a la activista de derechos de las mujeres su presencia hoy aquí. También agradecer al Ministerio de Asuntos Exteriores de Unión Europea y para la Cooperación que hayan organizado esta conmemoración del Día de los Derechos Humanos, poniendo el foco en la CEDAW en su 40 aniversario, también con ese recuerdo hacia el 30 aniversario de la Convención de los Derechos del Niño. Y finalmente agradecerles a todos ustedes su presencia hoy aquí. Para mí ha sido un verdadero privilegio. Muchísimas gracias.